Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Eres mío, escrito por Natasha Granchester y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 5, parte 2. ¡Ya basta! Tú no tenías ningún derecho de inmiscuirte en mi vida. ¿Por qué demonios haces todo esto? Ella se quedó en silencio mirándolo, herida por su actitud. Tomó entre sus manos el relicario que llevaba colgado de una cadena al cuello. Sin siquiera mover sus manos para soltarla, la misma se deslizó por éste. Terry no pudo evitar sorprenderse al ver el gesto. Fue como si la cadena se hubiese abierto para abandonar su cuello y después se hubiese cerrado nuevamente. Ella se lo tendió mirándole a los ojos y estos estaban llenos de una mezcla de dolor y rabia. Incluso podía jurar que estaba conteniendo las lágrimas. Eso lo hizo sentirse mal. Toma, ábrelo y descubre tú la respuesta a esa pregunta, mencionó con la voz ronca. Terry la miró a los ojos, estaba dudoso. Sentía que fuese lo que fuese que descubriría allí, no sería nada bueno para él. Desvió los ojos al broche que tenía tallada en una de sus caras a aquella imagen del prendedor que encontró en su camerino. Era exactamente igual, incluso con las piedras preciosas. Extendió su mano para recibirlo y un escalofrío recorrió su columna cuando ella lo posó en su mano. Él tragó en seco y levantó los ojos para verla. La chica le indicó con un gesto que lo abriese. El castaño respiró profundo y se armó de valor. En un movimiento rápido lo abrió. Ni su cuerpo ni su mente estaban preparados para lo que sus ojos vieron. Intentó hablar, pero no encontraba su voz. Sus manos temblaron. En realidad, todo su cuerpo lo hizo. El aire se le atascó en el pecho, sentía una y mil cosas que le recorrían entero y no lograba definir. Solo conseguía mantener sus ojos clavados en la imagen entre sus manos. Arthur Gallagher era idéntico a él. Bueno, este llevaba barba y se notaba mayor, quizás por un par de años, pero fuera de eso, era como si estuviese viendo un retrato de él. La forma de las cejas, los ojos. Podía jurar que el azul era idéntico, la nariz, los labios. No tenía que seguir detallándolo. Ese hombre era su viva imagen. Cerró los ojos con fuerza para aclarar el cúmulo de ideas que revoloteaban dentro de su pecho, torturándolo y lanzándolo de un lugar a otro. Respiró para intentar encontrar una idea lógica a todo eso. En medio de la maraña de ideas absurdas que lo asaltaban, pero no surgía nada, solo una idea que parecía multiplicarse y fortalecerse a cada minuto que pasaba. Abrió los ojos una vez más y en esta ocasión se fijó en la otra imagen. Esta mostraba a un niño de unos 3 años. No podía decirlo con certeza. ¡El niño!, exclamó en pensamientos, temblando de nuevo, y se fijó en la mirada de Pandora, quien lo observaba en silencio. «No soy él», esbozó, y su voz no mostró la seguridad que había deseado. Cerró el broche y se lo devolvió para después darle la espalda. «Eso no lo sé con certeza. ¿Me creerías si te digo que eso también está a punto de volverme loca?», inquirió con voz calmada, pero el miedo era evidente. «Perfecto. Entonces los dos iremos a hacerle compañía a mi madrastra en el manicomio», susurró él con sarcasmo. «Terrence», intentó decir algo, pero no sabía qué. «¿Quién es el niño en la imagen?», preguntó, mirándola por encima del hombro. «Mi hijo, Brandon Noah Gallagher Townsend», contestó mirando el relicario. «¿Qué fue de él?», inquirió una vez más. «Murió el mismo día que Arthur», susurró ella, y esta vez el dolor llegó hasta Terry. «¿Por la peste?», la interrogó, deduciendo eso por la historia que conocía. «No, los asesinaron»,
respondió, y ahora el dolor había sido reemplazado por el odio. Pero la historia dice que, dijo él, volviéndose para mirarla. Sé lo que dice la historia. Lo que los malditos Mahler se inventaron para ocultar el crimen que cometieron contra mi familia. Pero no fue eso lo que pasó, Terence. Ellos se ensañaron contra nosotros por la sed de poder y la ambición que los cegó. La verdad, no me gustaría hablar de esto. Es algo que he luchado por alejar de mi mente el último año, dijo con voz cansada. Pero yo deseo saberlo. Quiero saber qué sucedió, indicó mostrándose realmente interesado. No sabía por qué, pero verdaderamente lo estaba. Esto iba más allá de satisfacer su curiosidad. Era algo más. Necesito saberlo, Pandora, agregó mirándola a los ojos. Esos también mostraban la urgencia que sentía él por conocer lo sucedido. Toma asiento, por favor, indicó haciéndole un ademán hacia el sillón mientras buscaba una silla del comedor. No hace falta, gracias. Sin embargo, tú sí lo necesitarás. Intentaré ser lo más breve y concisa posible, Terence, señaló mirándolo a los ojos. Perfecto. Pero en serio me gustaría que tomaras asiento. Me sentiría más cómodo, expresó. Un caballero ante todo, susurró ella mostrando una sonrisa. Tomó asiento en su sillón para complacerlo, cerró los ojos un instante, buscando en su memoria. Dejó libre un suspiro y empezó. Yo era una chica normal, como cualquier otra. Mis padres habían fallecido en un accidente cuando apenas contaba con 10 años. Era hija única. Toda su fortuna, propiedades y demás títulos pasaron a mí. Con solo 10 años fui nombrada condesa de Cumbria. Mi madre tenía 2 hermanas, una solterona y la otra viuda. Ellas se encargaron de mí desde ese entonces. Conocí a Arthur en una fiesta que organizaron para hacer mi presentación en sociedad. Tenía 16 años, pero mi tía Amaranta, la viuda, alegó que ya era el momento de hacerlo o de lo contrario terminaría como mi tía Amelia, la solterona. En este instante la chica dejó ver una sonrisa que la hizo lucir muy hermosa y relajada. Quizás por los recuerdos de sus parientes, Terry la escuchaba con detenimiento y le devolvió el gesto como si fuese completamente natural. Incluso se sentía cómodo escuchándola. Él, que siempre huía de ese tipo de situaciones, ahora se desconocía. Ella sintió una agradable calidez ante ese intercambio y prosiguió. Como era de esperarse, mi tía se había encargado de invitar a todos los solteros de buena posición, cuna y con credenciales suficientes que le dieran el mérito de cortejarme. La verdad, yo no estaba muy convencida de querer abandonar mi casa, de casarme y formar una familia. Sentía que aún era muy joven. Soñaba con el amor, claro que lo hacía. Lo vi en mis padres, quienes se adoraban y deseaban tener algo así. Esa noche el castillo se vistió de gala. Todo era tan hermoso, la fiesta era maravillosa. Hicieron mi anuncio y, para satisfacción de mi tía, todo fue un éxito. Los caballeros se desvivían por hacerme sentir halagada e importante, pero también agobiada, mencionó colocando los ojos en blanco, algo no muy propio de una señorita. Eso hizo que Terry recordara a alguien y dejó ver una sonrisa. Ella continuó. Apenas me dejaban respirar. Contando con la complicidad de mi tía Amelia, escapé. Salí al jardín un rato para tomar aire y allí estaba él. Ella se interrumpió recordando el instante. Flashback. Buenas noches, susurró la chica al caballero que se encontraba de espaldas. Buenas noches, mencionó él volviéndose para mirarla. De inmediato sus miradas se anclaron la una en la otra. El azul topacio de ella brillante y lleno de vida, con el azul zafiro de él, que se despertó de su acostumbrada apatía, esa que siempre lo cubría en eventos como estos, solo que ahora eran distintos, sus miradas dictaban otra cosa.
Se fundían como reconociéndose o descubriéndose. Él se acercó hasta ella para rendirle las pleitesías habituales en estos casos. La tomó de la mano con suavidad y se la llevó a los labios, manteniendo sus ojos en los de ella. Es un honor conocerla, Lady Towson. Reciba mis más sinceras disculpas por no haberme presentado antes. Arthur Brando Gallagher Hawthorne, duque de Lancaster, a sus pies, pronunció con esa voz tan maravillosa, cálida y varonil que poseía. Encantada, Lord Gallagher, susurró ella, perdida en la belleza de ese caballero al cual jamás había visto. En su gallardía y su voz se sintió como la seda cuando se desliza por la piel. Acepto sus disculpas, mas si tomamos en cuenta que he estado muy solicitada esta noche, no pensaba que una presentación en sociedad pudiese ser tan absorbente, agregó con su don natural para entablar una conversación, mostrando una hermosa sonrisa. Sucede con todas las señoritas, en diferentes dimensiones según el título y la belleza que posean, claro está. En usted ambas son relevantes. Es lógico que merezca toda la atención que ha recibido, mencionó él, cautivado por la belleza de la joven, mientras la seguía hasta la balastra que limitaba el balcón. Supongo que es cierto lo que dice, que todas las presentaciones son iguales, pero yo esperaba algo más. Esbozó posando su mirada en el jardín. ¿Algo más?, preguntó intrigado por la actitud de la chica. Sí, algo más. Esperaba un hermoso baile. Nunca antes había estado en uno y esperaba poder hacerlo hoy. Pero, contrario a ello, solo he sido seguida por un montón de caballeros que me hablan de carreras de caballos, jardinería, de las leyes que apoyan en el Parlamento, de sus fortunas, sus títulos, cosas que la verdad no me resultan muy interesantes. Yo he intentado hablarles de la poesía, de mis escritores favoritos, de música, de las estrellas. Me gusta mucho la astrología. Pienso que es un tema que a los hombres también puede interesar, pero me he dado cuenta que no es así, expresó con el ceño fruncido en profunda reflexión. Él la admiraba fascinado. Jamás había escuchado de una mujer expresar sus gustos con tanta libertad. La mayoría siempre eran recatadas, entrenadas para decir solo aquello que un aspirante a futuro esposo le pudiese resultar agradable. La mayoría de las veces algo que los halagase a ellos, que resaltara su inteligencia, esa que en muchas ocasiones era sumamente escasa. Se mantuvo en silencio admirando el hermoso perfil de la dama a su lado. Era bellísima, sus ojos eran los más hermosos que hubiese visto nunca, su sonrisa era natural y contagiosa. Ella se volvió para mirarlo. Una vez más sus miradas se prendaban la una a la otra. Oh, disculpe usted, debo estar aburriéndolo con mis locas ideas, se excusó sonrojándose, quizás más por intensidad en la mirada del castaño que por sus palabras. En lo absoluto, milady, su conversación me resulta muy interesante y agradable. También me atraen las estrellas. Muestra de ello es que no pude evitar la tentación de salir a mirarlas esta noche. Lucen muy hermosas desde su castillo. Esbozó con naturalidad, elevando la mirada al cielo, y para después regresarla a ella mostrando una hermosa sonrisa. También me gusta la literatura y la música, aunque a veces las ocupaciones del día no me permitan dedicarles mucho tiempo a ninguna de las dos, pero podríamos llevar una conversación dejando fuera las carreras de caballos, los discursos en el Parlamento y las posiciones que ocupamos y que todo el mundo ya conoce, indicó apoyándose en la balastra y clavando su mirada en ella. El entusiasmo en la chica se desbordó. Al fin había conseguido a alguien con quien conversar esa noche. Su tía Amelia, quien observaba toda escondida en un rincón, pues no debía dejarla sola con un caballero por muy duque que éste fuera, sintió que había encontrado algo más y no se equivocó, por supuesto. Después de una hora que se les fuese como agua entre los dedos, ambos fueron conscientes que debían regresar al salón donde se llevaba a cabo la fiesta. Ella había dado un par de pasos para alejarse cuando él la detuvo.
Lady Toussaint, espere un momento, susurró sintiendo su corazón latir desbocado. Sí, mencionó ella volviéndose a mirarlo, sintiendo en ese momento que en sus piernas temblaban y su corazón latía como nunca antes. Creo que nos falta algo. Ya hablamos de literatura, de música, de astrología, pero usted mencionó además que deseaba estar en un baile, explicó él mirándola a los ojos. Así es. Supongo que dentro de poco empezará uno. De lo contrario, no entiendo por qué la tía hizo venir a todos esos músicos, contestó en tono casual. Ciertamente. Sin embargo, me gustaría, y perdone mi atrevimiento, ser quien comparta la primera pieza con usted. Por supuesto, si es posible, mencionó sintiéndose nervioso. Sería un placer, Lord Gallagher. Le diré a mi tía, es que es ella quien lleva... Intentaba decir que su tía llevaba hasta una lista de los posibles esposos, pero le avergonzaba hacerlo. Entiendo. Vaya, creo que seré de los últimos, puesto que no me presenté como lo hicieron todos los demás. Seguramente ya su tía tiene una lista interminable, dijo con pesar. ¿Podemos hacer algo al respecto? Después de todo, ha sido usted con quien más he hablado esta noche, decía cuando él la interrumpió. Eso me alentaría muchísimo. ¿Qué dice si bailamos ahora? Inquirió con entusiasmo. ¿Ahora? Pero aquí no tenemos música, milord, expuso la chica. No la necesitamos. El cantar del agua de la fuente y el sonido de la suave brisa que se cuela entre las ramas de los árboles nos podrían servir de marco, mencionó sin dejarse vencer. Ella dejó libre una risa nerviosa. La verdad, jamás pensó que su primer baile fuese ambientado por el sonido de la brisa y el de la fuente, pero ciertamente sentía esto como algo mágico y especial, además de que deseaba con todas sus fuerzas que fuese Lord Gallagher el que compartiese su primer baile con ella. No quería a ninguno de aquellos otros caballeros. Está bien, concedió asintiendo suavemente, mostrando una sonrisa tímida. Él mostró una radiante que iluminó sus ojos. Se acercó a ella muy despacio, mirándola, mientras rodeaba su cintura con el brazo y tomaba la mano de ella entre la suya. Ambos temblaban, más ella que él, pero era un temblor tan exquisito. Sus respiraciones también se aceleraron, sus ojos se colmaron de estrellas. Arthur jamás había visto algo más hermoso en su vida que el rostro de esta chica, iluminado por la luz de la luna. Nunca había sentido su corazón colmado de tanta emoción, su cuerpo tan relajado y libre. Se sentía maravillosamente bien mientras se movía con ella al compás de la melodía inexistente más sublime que hubiese escuchado alguna vez. Para la chica todo esto era lo que siempre había esperado. Sentía que volaba entre los brazos de este caballero. Su cuerpo temblaba sintiéndose lleno de vida, ahogada en los ojos más hermosos que hubiese visto, entregándose a todas esas sensaciones que eran tan nuevas como extraordinarias para ella. Fin del flashback. Como era de esperarse, mi tía quedó encantada con el resultado de mi presentación. Al día siguiente mi casa estaba llena de hermosos y delicados arreglos florales, todos con lindas dedicatorias. Animada busqué entre estos uno que viniese de Lord Gallagher, pero él no había enviado uno. Me sentí defraudada, pero intenté ocultarlo de mi tía Amelia, quien sabía lo sucedido en el balcón. Pandora dejó libre un suspiro. Su mirada se cruzó con la de Terry. —¿Seguro no te estoy aburriendo con todo esto? —inquirió con seriedad. —En lo absoluto —contestó, y sin pensarlo le había dado la misma respuesta de él. Se apresuró a corregir su descuido. —Continúa, por favor —indicó en tono amable.— Bien.
Después del almuerzo, yo aún seguía sumida en mi fantasía de la noche anterior, pero no podía dejar de lado la pizca de desilusión que me había causado el no haber recibido flores del duque de Lancaster. Observaba a través de la ventana, suspirando, cuando mi tía Amelia llegó casi corriendo para avisarme que éste no había enviado un presente, que había venido en persona a traerlo. No sé cuál de las dos estaba más nerviosa cuando bajamos al salón donde Arthur conversaba con mi tía Amaranta. En cuanto nuestras miradas se encontraron, sentí que todo mi mundo se iluminaba, se llenaba de color. Me sentía tan feliz. Esbozó sumiéndose en sus recuerdos. ¿Te llevó flores?, preguntó Terry entusiasmado por la historia. No, me llevó un libro, contestó, y era la primera vez que Terry veía una sonrisa sincera y radiante que llenaba la luz de sus ojos. Me regaló Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, agregó, y su sonrisa se hizo más amplia al ver la sorpresa del chico. Desde ese momento supe que Arthur sería el hombre al cual amaría siempre. Me había enamorado de él la noche antes, en una sola hora. Solo eso le bastó para enamorarme. Después de esa visita vinieron muchas más. Salíamos a caminar casi todas las tardes, en compañía de mis tías, por supuesto. Durante las 2 veces que se ausentó para atender los asuntos del ducado, nos comunicábamos por cartas. Una tarde, cuando regresó de uno de sus viajes, llegó hasta mi casa con un maravilloso ramo de rosas blancas, 61 en total. Me dijo que era una por cada día que había transcurrido desde que nos conocimos. Ella se detuvo dejando libre un suspiro tembloroso. Apretó el relicario con una mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tragó para pasar el nudo en su garganta y respiró profundamente. Ese día me dijo que no deseaba estar más lejos de mí nunca más, que ya no podía concebir una vida sin que yo estuviese en esta. Se llevó una de mis manos a los labios y depositó un largo beso, cerrando los ojos. Sus manos temblaban. Yo también lo hacía y no sabía a ciencia cierta por qué. De pronto él sacó de su chaqueta una delicada bolsa de terciopelo rojo, la abrió y extrajo de ésta un anillo tan precioso, el más hermoso que hubiese visto en mi vida. ¿Quieres casarte conmigo, Pandora?, me preguntó, y yo no pude hacer más que llorar. Habían pasado solo 2 meses desde aquella noche, pero yo no tenía dudas. Lo abracé con emoción y acepté. Acepté compartir mi vida con el hombre más encantador que había conocido, con el más generoso, sincero, honesto. Ella no pudo dejar libre un sollozo. Se levantó y caminó hasta el ventanal, dándole la espalda a Terry. Estaba llorando una vez más. Pandora, si deseas parar, no tienes por qué seguir. Yo comprendo que no quieras. Habló él con la voz ronca por las emociones que también lo colmaban. Está bien, Terence. Hacía mucho que no recordaba ese tiempo en el que fui completamente feliz, ese que atesoraré por siempre. Se volvió con una sonrisa, pero ésta no iluminaba su mirada como minutos atrás. 20 días después nos desposamos. Me fui a vivir en su castillo de Lancaster. La vida de casados era maravillosa. Él delegó muchos asuntos del ducado a otras personas para compartir más conmigo. Pasados 3 meses, descubrimos que estaba embarazada de Brandon. No había en este mundo una mujer más feliz que yo. Tenía mucho más de lo que había deseado. Nuestra vida era perfecta. Esbozó sumiéndose de nuevo en sus pensamientos. Su cara perdió color y la luz se fue alejando de ésta. Cuando teníamos 4 años de casados, llegó hasta la campiña una extraña enfermedad que mataba a las personas en días. La peste negra, así la llamaban. Algunos viejos del pueblo decían que había regresado el demonio, que ya antes había caminado por toda Europa robando vidas sin hacer distinciones y que ahora se encontraba de nuevo entre nosotros. Como era de esperarse, el terror se apoderó de todos. Las fanáticas religiosas empezaron a ser llamados a Roma para que enviasen a un representante de la Inquisición. La enfermedad sirvió de excusa a tanta barbarie.
Nosotros fuimos afortunados. Dentro del castillo no se había presentado ningún caso. Sin embargo, Arthur se sentía responsable por la gente del pueblo y ofrecía toda su ayuda tantos como podía. Yo lo apoyaba, aunque no dejaba de temer por él. No quería que se expusiera. Me aterraba saber que se acercaba a personas contagiadas, explicó mirándolo. ¿Tiene algo que ver tus poderes con que ustedes estuviesen a salvo?, preguntó el chico. Eso utilizaron los enemigos de la familia de mi esposo para atacarnos, pero no era cierto. Yo no era lo que soy hoy en día. En ese entonces, Terence, era una mujer normal como cualquier otra, madre, esposa, amiga, devota de Dios, seguía sus mandamientos. Sin embargo, veía lo que hacía la Inquisición como un ejemplo de atrocidad. No era un secreto para nadie que muchos de los acusados pertenecían a familias acaudaladas a quienes se les confiscaban todos los bienes y se asesinaba en nombre de Dios. Pero la verdadera razón era la ambición. Fue eso lo que nos condenó a nosotros, la maldita avaricia de los Mahler, una familia enemiga del padre de Arthur. ¿Recuerdas la visión que tuviste?, inquirió mirándolo con cautela. ¿En el camerino?, inquirió. Ella asintió. Sí, la recuerdo. Eran tú y Brandon, ¿verdad?, preguntó ella y asintió de nuevo. Estabas molesta, herida, dijo intrigado por la pregunta. No, eso fue lo que quise hacerte ver. En realidad, esa fue la última tarde feliz y libre de angustias que pasamos. Arthur había viajado hasta el pueblo para llevar alimentos. Su coche había tenido una avería en una de las ruedas y al saber que yo me preocuparía si tardaba más de lo acostumbrado, decidió regresar a caballo. Yo jugaba con Brandon en el jardín. Él, a pesar de estar cansado por el viaje, se nos unió. «Ha crecido tan rápido», me dijo refiriéndose a nuestro hijo. Yo le respondí que sería tan alto como su padre. Él me sonrió como siempre lo hacía, de esa manera tan encantadora. Me abrazó y habló de nuevo. «Deberíamos darle una hermana. Deseo que tengamos una niña tan hermosa y dulce como su madre». Emocionada le expresé que lo haría encantada. Eso fue lo que realmente sucedió. Siento haberte mostrado lo contrario, se excusó avergonzada. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó desconcertado. Por celos. Supongo que me costaba ver la indiferencia con la cual me tratabas. No podía entender que tú no eras consciente de todo esto, expresó velando obviamente la verdad. Tienes una manera muy particular para hacer que te presten atención, Pandora, susurró el chico cerrando los ojos y dejando libre un suspiro. Lo siento. No quería perturbarte de este modo. Me dejé llevar por lo que sentía. Esto tampoco es fácil para mí. No sé cómo actuar. Ya no puedo ser sutil o considerada como antes. He intentado serlo, pero hay dos fuerzas luchando dentro de mí y no te imaginas lo agotador que es tratar de controlarlas, decía cuando él la interrumpió. ¿Por qué entonces escogiste ser como eres?, preguntó molesto colocándose de pie. No lo escogí. Me vi obligada a ello. No puedes juzgarme sin saber lo que ocurrió. No creas que ser como soy me hace feliz o que fue lo que deseé siempre. Yo solo quería hacer justicia, vengar a mi familia. Se detuvo dejando libre un suspiro, controlándose. Terence, lo que ocurrió después de aquella tarde no es sencillo de explicar para mí. Son demasiadas cosas. Yo no quise llegar hasta donde lo hice, pero no encontré otra manera de aliviar el dolor que me embargaba. Al día siguiente de esa visita de Arthur al pueblo, llegaron hasta nuestra casa unos hombres de la familia Mahler. Ellos venían en compañía de otras mujeres. Los hombres se reunieron con mi esposo mientras las señoras se quedaron conmigo en el salón de té.
Después que se fueron, le pregunté a Arthur cuál había sido el motivo de esa visita. Él intentó ocultármelo, me dio unas razones completamente absurdas y que no encajaban con lo que sus actitudes demostraban. Al final, después de 2 días en los cuales mi esposo casi se vuelve loco de preocupación, me confesó que ellos lo habían amenazado con denunciarme al inquisidor como bruja si él no le cedía más de la mitad de su fortuna, propiedades, joyas, lo querían todo. Como era de esperarse, Arthur se negó rotundamente. Él no les entregaría lo que tanto esfuerzo le había costado conseguir a sus abuelos, padres y a él mismo. No dejaría sin patrimonio a nuestro hijo. Intentó encontrar una solución. Habló con varios amigos, pero en ese entonces todo aquel que era señalado por la Inquisición como hereje se volvía persona no grata. Los que se decían hermanos nos volvieron la espalda. Luchó por evitar que yo me viese expuesta a todo eso, pero llegó la primera audiencia y fui llevada para ser interrogada. Me hicieron un montón de preguntas que no podía responder porque no conocía de lo que hablaban. Mi esposo consiguió que volviéramos a casa esa noche. La mayoría de las acusadas se quedaban encerradas en los calabozos. Él se reunió de nuevo con los Mahler, pero esta vez ellos se aprovecharon de la desesperación que nos embargaba y le exigieron que les hiciéramos entrega de todo, incluso de lo que yo había heredado de mis padres y había pasado a sus manos al convertirse en mi esposo. Ella hablaba dejándole ver a Terry todo el dolor, la rabia y la desesperación que le embargaban. ¿Por qué no acudió a las autoridades? ¿Por qué no hizo del conocimiento público el chantaje? Inquirió el castaño sintiendo la misma rabia por la que ella era colmada. Esos desgraciados estaban en todos lados. El famoso inquisidor era uno de ellos. Mi esposo sabía que no teníamos salvación, incluso si lo entregaba todo. Ya yo había acudido a una audiencia, nada garantizaba que no me condenaran, contestó. Se sentó de nuevo para tener algo en que soportar su cuerpo. Revivir todo eso le hacía sentirse débil y aturdida. Él decidió entonces que lo mejor era escapar, marcharnos de Inglaterra, de Europa si era necesario. Tenía varios amigos que habían viajado a América. Podíamos ocultarnos aquí hasta que las cosas se calmaran. Estaba dispuesto a abandonar todo con tal de no perderme. Reunimos las joyas más valiosas que poseíamos, el dinero que teníamos en la casa, nuestras pertenencias personales más valuadas y preparamos todo para partir la noche siguiente. Yo ni siquiera me arriesgué a escribirle a mis tías para evitar que la carta cayese en manos equivocadas. 2 de nuestros sirvientes más fieles irían con nosotros. Salimos del castillo, ya entrada la noche. La tensión en todos era insoportable. Yo llevaba a Brandon en mis brazos, dormía profundamente. Estaba agradecida por ello. Ni un solo segundo dejé de rezarle a Dios para que nos permitiese salir de Lancaster sin contratiempos. Habíamos elegido un camino rural para evitar las patrullas que custodiaban los principales. Se interrumpió llevándose las manos al rostro. Estas temblaban, su voz se había tornado distinta, pero aún así decidió continuar. Llevábamos poco más de 40 minutos viajando cuando 2 coches nos tendieron una emboscada. A este se le sumó uno más que portaba el emblema de la Inquisición. Nuestro chofer maniobró para escapar de ellos, pero no logró hacerlo. Le dispararon. Los caballos se asustaron y salieron desbocados. En ese momento Brandon se despertó alarmado y comenzó a preguntarme qué sucedía. Yo solo lo mecía y le decía que no era nada malo, que había muchos baches en el camino, que empezaría a llover y debíamos darnos prisa. Pero la situación empeoraba cada minuto y él comenzó a llorar. Yo intentaba calmarlo. La chica que iba con nosotros intentó sujetar las riendas con la ayuda de Arthur, pero los animales eran demasiado fuertes para ella. Él decidió tomar el control, pero esos malditos dispararon de nuevo, complicándolo todo.
Mi pequeño bebé comenzó a llamar a su padre y éste, como pudo, se asomó a través de la ventanilla y le dijo que todo estaría bien, que él nos cuidaría, que no dejara que yo llorase. Mi hermoso príncipe asintió en silencio, dejó de llorar y llevó sus manos hasta mi rostro para secar mis lágrimas. «No llores, mami, papi cuidará de nosotros», me dijo, mirándome a los ojos. Yo le sonreí y lo abracé con fuerza. El coche se estrelló contra unos árboles y terminó por volcarse. Yo me aferré a Brandon para evitar que se lastimase, pero el golpe fue demasiado poderoso. Ambos salimos volando del carruaje cuando éste giró en varias ocasiones. A medida que la chica hablaba, su voz se iba transformando. Era más ronca, su cuerpo temblaba aún más. Terry deseaba pedirle que parara, pero sabía que no lo haría. Ella necesitaba dejar salir todo eso de su pecho. Tal vez era lo mejor, pero seguramente terminaría destrozándola. Se acercó a ella y le tomó una mano entre las suyas, colocándose de cuclillas para mirarla a los ojos, pidiéndole que no continuase. Ella lo comprendió, pero negó con la cabeza. Necesitaba continuar, decirle todo lo que había ocurrido. Quedé totalmente aturdida por los golpes. Cuando logré ordenar mis pensamientos, me levanté y corrí a buscar a mi hijo. Lo vi. Un sollozo se escapó de su garganta y le impidió continuar. Se llevó las manos a la cara. Terry se irguió y la abrazó con fuerza, sintiendo que el llanto también lo rebasaba a él. Ese dolor era demasiado fuerte. Su pequeño cuerpo estaba tendido cerca de donde me encontraba. Me acerqué y lo tomé en mis brazos. Lo llamaba pidiéndole que abriese los ojos. «Príncipe, despierta. Abre los ojos. Soy mami. Mírame». Le pedía una y otra vez, pero no lo hacía. Su cuerpo estaba flácido y no respiraba. No hacía nada. Comencé a gritar. Arthur llegó hasta mí. Tenía una herida de bala en el brazo y caminaba con dificultad. Cuando vio a nuestro hijo, se volvió loco. Tomó el arma que llevaba y también la del chofer y les disparó a los hombres que se acercaban a nosotros. Yo comencé a gritar, a llamarlo que se detuviese. Me coloqué de pie con mi hijo en brazos y corrí hacia él. Llegué justo cuando 3 balas impactaban su cuerpo. «Dios mío», exclamó sintiendo como una vez el alma se le desgarraba, cómo su cuerpo temblaba con fuerza y el llanto bañaba su rostro. «Por favor, no sigas, Pandora, no te hagas más daño, ya déjalo, por favor». Terry lloraba, quizás con el mismo dolor que le embargaba a ella. La tomó en brazos y la acurrucó contra su pecho como a una niña, meciéndola e intentando que se calmara. Me dejé caer al lado de su cuerpo, viendo cómo agonizaba, sacando fuerzas de donde no tenía. Lo levanté para que pudiese respirar y no se ahogara con la sangre en su garganta. Lo único que logró decir fue: «Perdóname». Apretó mi mano con fuerza y con la otra acarició el rostro de Brandon. Rompió a llorar con tanto dolor. Yo sentía que el mundo se me estaba cayendo a pedazos y terminó de derrumbarse cuando la luz que iluminaba los ojos de Arthur desapareció. Yo quedé con los cuerpos de mi esposo y mi hijo inertes en mis brazos, y todo por mi culpa, expresó, y ya a estas alturas no controlaba su dolor ni su llanto o su rabia. Se colocó de pie, alejándose del abrazo de Terry. «Tú no los asesinaste, Pandora. Por Dios, no tienes por qué sentirte culpable», exclamó el joven colocándose de pie y mirándola. «Fue la ambición de esa gente, fueron ellos los que desencadenaron toda esta tragedia. Tú no tuviste nada que ver con lo que le pasó a tu familia, solo fuiste una víctima», decía cuando ella lo detuvo. «Si no hubiesen hecho esa acusación, si no hubiesen forzado a Arthur a actuar como lo hizo, nada de eso hubiese ocurrido, Terence. Todo se centraba en mí. ¿Por qué no me mataron como lo hicieron con ellos? ¿Por qué no me quitaron la vida cuando les rogué que lo hicieran?
Uno de los malditos Mahler se había obsesionado conmigo desde la fiesta de mi presentación. Yo no tenía ni idea. Dejé de responder las notas de los regalos que enviaban cuando Arthur comenzó a cortejarme. Ni siquiera recordaba que uno de esos hombres que enviaba flores se apellidase así. Todo eso lo descubrí después. No solo era la fortuna, como Arthur me había dicho. Me ocultó este motivo para no hacerme sentir culpable. Él sabía que no me dejarían libre, sabía que me enviarían a la hoguera y antes de eso me torturarían, expresó llena de rabia asombrando al castaño. De todas formas lo hicieron. Me arrancaron de los cuerpos de Arthur y Brandon y me llevaron a un calabozo en los cuarteles de la guardia local. Ni siquiera me permitieron darle cristiana sepultura a mi familia. Fueron enterrados en fosas comunes. Un mes después llegaron mis tías e intentaron hacer cuanto pudieron para liberarme, pero no consiguieron nada. Tía Amaranta cayó enferma con la peste y murió 15 días después. Le pedí a tía Amelia que se marchase y no volviese, que no quería perderla a ella también. Antes de hacerlo, al menos logró llevar los cuerpos de mi esposo y mi hijo a un cementerio. Ya los Mahler se habían apoderado del castillo de Arthur y no permitieron que lo enterrasen en el panteón familiar. Estuve 6 meses en aquel calabozo en medio de la inmundicia, las ratas, expuesta a la peste. Pero esta, para mi desgracia, no me tocó. Eso fortalecía su teoría. Decían que yo era una bruja y por eso era inmune a la enfermedad. Eso al menos mantuvo a los guardias que se abusaban de las demás mujeres en la prisión lejos de mí. Me temían. Una noche antes de un acto de fe donde me llevarían a la hoguera, un grupo de campesinos armados crearon una revuelta y atacaron la prisión, liberando a todos los que se hallaban en esta, yo incluida. Deambulé por las calles. Solo quería llegar hasta el cementerio para visitar las tumbas de Arthur y de mi pequeño Brandon, y después de eso, quitarme la vida. Cuando al fin logré llegar hasta esta, me quedé allí por horas. No me importaba si me encontraban y me apresaban de nuevo. Ya no me importaba nada. El odio en mí era tan grande que sentía estaba a punto de hacerme estallar en 1000 pedazos. Cuando el sol apenas mostraba sus primeros rayos abriéndose paso entre la bruma de la mañana, un hombre llegó hasta mí. Pensé que era alguien de la Inquisición por cómo venía vestido, pero era todo lo contrario. Pandora dejó libre un suspiro y se volvió para mirar a través del ventanal. ¿Fue quien te dio el poder que tienes ahora? ¿Quien te convirtió en aquello por lo cual te habían condenado? Preguntó Terry, sintiendo una rabia apoderarse de su cuerpo. Fue quien me dio la oportunidad de hacerle justicia a mi familia, contestó ella sin volverse a mirarlo. Y yo le pedí que justamente me diera esto. Si ellos destruyeran todo lo bueno que tenía basándose en una mentira, entonces yo haría que la mentira fuese realidad. Me convertiría en su pesadilla y lo cumplí. Arthur le quitó la vida a 2 de los hombres que provocaron el accidente. Yo me encargué de los demás. Ni uno solo escapó a mi justicia, ni los que estaban presentes ese día y los demás involucrados. Dejé que toda la furia que había en mí alimentara la fuerza y los poderes que Azazel me había dado. Solo me bastaba mirar a alguien para matarlo. Ni siquiera tenía que ensuciarme las manos con esos miserables que me lo arrebataron todo. A aquellos que ocuparon el castillo de Arthur los enloquecí. Hice que ellos mismos se quitaran la vida. No busqué formas sencillas, por supuesto. Las menos elaboradas tuvieron como protagonistas a potentes venenos, eso que hacían que su piel transpirara sangre. Otros contribuyeron con la Inquisición a limpiar este mundo de escoria como ellos y se prendieron fuego, armando sus propias hogueras. Así, uno a uno de los que me lastimaron tuvieron su merecido. Cada uno de los que llevaba por sus venas la sangre de los Mahler corrió el destino que mi mano les impuso.
Arrebaté fortunas como me arrebataron la mía. Quité hijos, esposas, esposos. Hablaba cuando Terry la detuvo. Pandora, basta. ¿Crees que todo lo que hiciste estuvo bien? ¿Quién eres para vanagloriarte de ello? Preguntó molesto mientras la tomaba por los hombros para ver sus ojos, sorprendiéndose al ver cómo estos estaban completamente vacíos, negros como la noche, sin rastro de luz, sin vida. ¿Y acaso lo que ellos hicieron sí lo estuvo, Terence? ¿Acaso yo merecía pagar por su ambición desmedida? ¿Merecía perder a mi familia de esa manera? Contestó con preguntas. Su voz era calmada, pero podía helar la sangre. Por supuesto que no. Pero arrebatando vidas, no lograrías que tu familia volviese a ti. Solo te condenabas un poco más. Esta vez ella lo interrumpió. Yo ya estaba condenada. Cada día que estuve en ese calabozo renegué de Dios. Cada minuto que pasaba me llenaba de odio y desprecio contra Él. Toda mi vida había actuado según sus preceptos, igual lo había hecho Arthur, y así había enseñado a Brandon. ¿Dónde estuvo Dios cuando los asesinaron? ¿Dónde estuvo cuando los vi inertes entre mis brazos, cuando me arrestaban a por ese camino alejándome de ellos, o cuando me torturaban para hacerme sangrar, para que confesara algo de lo cual no era culpable? Dime dónde estaba Dios en esos momentos, Terence, le gritó temblando ante la ira que la recorría. Él se quedó congelado observándola, no de miedo. No temía por él, temía por ella, por todo ese odio que aún guardaba y la estaba consumiendo poco a poco, que no dejaría que nunca fuese libre. Tal como decía, ya estaba condenada. Ella misma se había condenado y lo seguía haciendo mientras alimentase la ira que vivía dentro de su corazón y su alma. Ella lo miraba sin poder comprender cómo después de haber escuchado todo lo que le ocurrió, aún creyese que aquellas personas merecían compasión. ¿Cómo podía él mostrarlos como víctimas cuando aquí la única sacrificada fue ella? Fue quien perdió todo, y lo mínimo que podía hacer era vengar la muerte de sus seres queridos. ¿Acaso cómo se sentiría él si algo así le hubiese ocurrido? Si le hubiese quitado a Candice Anley de una manera tan atroz como le quitaron a Arthur a ella, seguramente no se hubiese quedado de brazos cruzados. ¿Sabes algo, Terence? Me acabas de confirmar que no hay una pizca de la esencia de mi esposo en ti. Arthur jamás se hubiese quedado sentado en un rincón lamentándose por su suerte. No lo hizo. A él lo mataron porque se enfrentó a los asesinos de nuestro hijo, le gritó llena de rencor mirándolo a los ojos. Te puedo asegurar que mi esposo no hubiese dejado que un crimen como este hubiese quedado impune. Así que yo tampoco lo hice, y me importa una mierda lo que pienses, o si crees que soy una mujer desalmada, desquiciada y vengativa. Bien, créelo. Si me vas a despreciar por haberle hecho justicia a mi esposo y a mi hijo por mi propia mano, hazlo, no te reprimas. Solo te digo una cosa. Eres un hipócrita, un grandísimo hipócrita, pues estando en mi lugar, hubieses hecho exactamente lo mismo. Ella gritaba dejando salir todo el resentimiento que llevaba dentro. Intenta calmarte. No te estoy juzgando, pero tampoco puedes pedirme que aplauda lo que hiciste. Pandora, arrebataste vidas. Les puso mirándola a los ojos. —Y ellos se llevaron la mía —contestó ella descontrolada. Respiró profundamente para calmarse. Comenzó a llorar al ver que él no había comprendido nada. —Ya no importa, Terence, no importa. Yo solo quería... No sé ni lo que quería. Me dejé envolver por una quimera, como me dijo Gardiel, y terminé más lastimada aún. El amor que tuve por Arthur jamás volverá. Tú no puedes dármelo, no eres él. Yo lo perdí aquella noche y no lo tendré nunca más. Su cuerpo se estremecía por el llanto. Te juro que olvidarás todo esto.
Me alejaré y no recordarás lo que escuchaste esta noche, ni nada que tenga que ver conmigo. Solo te doy un consejo. Cuando uno ama de verdad y ama sobre todas las cosas a alguien, jamás se queda en un rincón lamentándose. Uno lucha con todas sus fuerzas por ese alguien, por mantenerlo a su lado como sea. Yo he mantenido a mi esposo en recuerdos. Ha sido quien me ha dado la fortaleza para hacerle justicia, esa que él no pudo tomar en sus manos. Así que no me digas que lo que hice estuvo mal, porque no fue así, y porque si me viese en la misma situación, lo haría de nuevo, sentenció dándole la espalda para salir del lugar. Terry se quedó mirándola estático, pero sintió de pronto que algo lo empujaba hacia adelante y lo despertaba del elipsis en el cual había caído. Corrió hasta ella y la tomó por la cintura, abrazándola con fuerza para impedirle que se fuera. Ella comenzó a llorar con fuerza y se rindió. Por primera vez se rendía. Ya no quería luchar más, no podía. Solo quiero tenerlo una vez más. Decirle que no tengo nada que perdonarle, que soy yo quien debí pedirle perdón, que lo amo, que lo amé desde que nos conocimos. Solo eso. Ella lloraba hundiendo su rostro entre las manos. Terry la volvió tomándola por los hombros para verla a los ojos. Con suavidad acunó el rostro de ella entre sus manos y limpió las lágrimas que surcaban sus mejillas. Pegó su frente a la de la chica, sintiendo cómo temblaba. La envolvió en sus brazos y susurró muy cerca de ella, con los ojos clavados en los topacios que no lucían su color natural, sino uno más oscuro. Haz que venga. Tráelo aquí, Pandora. Puedes hacerlo. Si me necesitas para ello, hazlo. Si quieres tenerlo una vez más y solo yo puedo ayudarte, hazlo. La voz de Terry estaba ronca, cargada de emociones que ni él mismo lograba comprender. Continuará.